Los fuegos de la cuenca de Verex aún resonaban en la mente de la reina Aceras. Un rugido fantasmal que se negaba a apagarse incluso mientras el dominio reconstruía sus flotas. Sobre los suelos de obsidiana de la cámara más alta de la aguja real, reinaba el silencio. Demasiados habían muerto en la guerra, pero solo una ausencia parecía envenenar el aire que respiraba. Su hija, la comandante princesa Serel de la Casa Aceras, primera garra del dominio, había desaparecido. Las paredes de cristal de la cámara brillaban con la tenue luz de las estrellas, revelando un planeta que se recuperaba lentamente del último asedio orbital. La tormenta azotaba los cielos sobre la capital, dando la ilusión de llorar, como si los cielos mismos la lloraran. Sin embargo, no había consuelo en la teatralidad. Aar permaneció inmóvil, con la espalda rígida y los labios apretados, mientras un asesor se acercaba con otro informe. Otro escaneo vacío, otra extensión de espacio declarada limpia. No hay supervivientes, ni restos, ni rastro de Serel. Tu resplandor, comenzó el asesor con cautela. No hemos recuperado ninguna señal de la última ráfaga de transmisión. La señal disforme era concluyente. En la costumbre de la época, concluyente era solo una forma educada de decir vaporizado. La reina asintió una vez, pidiendo silencio. Ya había oído suficiente de este sabor a dolor. Su hija había desaparecido durante la retirada del maldito frente de Veric, un lugar ahora marcado como prohibido por decreto del dominio. No importaba que la guerra diera un giro días después. La victoria significaba poco cuando el precio era tu propia sangre. En algún lugar mucho más allá de la capital, entre los restos sembrados de ruinas de sistemas antaño disputados en un mundo medio muerto que orbitaba una estrella tan antigua que parpadeaba entre dimensiones, estaba ocurriendo un problema completamente diferente. No toques eso. No toques eso. Eso no es una barra nutritiva. Ese es el núcleo comprimido de un robot médico. Gran Mercer le dio un golpe a la pequeña mano con dedos de garra del dron de combate que había rescatado hacía 3 semanas. El objeto tenía una veta curiosa y un gusto por masticar cualquier cosa vagamente rectangular. Por desgracia, eso incluía componentes vitales, botiquines de primeros auxilios y, en una ocasión, una criatura análoga a una ardilla muerta cuya biología ningún humano podía entender, pero que definitivamente olía a basura prendida en llamas. La cueva que había proclamado como su hogar tenía un refugio decente, un suministro de agua filtrada gracias a 3 horas de gritarle al dron hasta que conectó las tuberías correctamente, y un huésped paciente, alienígena y semiconsciente. La princesa Surel se removió junto a una bobina de energía rescatada, mientras el generador de campo ronroneaba débilmente a su alrededor. Su piel, clara como el cuarzo lunar, había adquirido un tono más saludable, aunque una profunda cicatriz aún abría la clavícula, donde la metralla casi la había matado. Sus largas orejas, el sello inconfundible de su especie, se movieron ligeramente al inhalar. Grant se inclinó hacia adelante, cautelosamente esperanzado. «Oye, bella durmiente, ¿estás viva o estoy hablando sola otra vez?» Sus ojos se abrieron de golpe, lavanda, cristalinos y nada humanos. Su mirada se fijó en él con una intensidad propia de la guerra que lo hizo dudar lo suficiente como para arrepentirse de cada sarcasmo que había dicho sobre la realeza alienígena. «No eres el Jedi», dijo lentamente. «Ni de cerca», respondió él, ofreciéndole una bolsa de agua. «Me llamo Grant. Saqué tu trasero brillante de un cráter. De nada, por cierto». Parpadeó mirando la bolsa, luego a él, luego a la habitación. «¿Por qué?» «Porque soy una fanática de las causas perdidas. Además, tu señal de socorro básicamente me estaba gritando al oído. Y tal vez, solo tal vez, me gustan las orejas largas». Ella lo miró fijamente. Él sonrió. El silencio que siguió fue tan denso que deformó la luz hasta que finalmente sus labios se curvaron levemente, un atisbo de sonrisa. «Tu humor es ineficaz». «Correcto, pero mi índice de supervivencia es excelente». Los siguientes días fueron un torbellino de improvisación. Grant le enseñó a Surel a cocinar con una bobina de reactor rota y paquetes de proteínas reciclados. Ella, a su vez, le enseñó a desactivar las minas de dominio sin perder dedos. Él se burló de ella por llamar primitiva a su ropa. Ella casi lo apuñaló por referirse a su faja ceremonial como una elegante toalla de baño. De alguna manera funcionó. «No entiendo tus métodos», confesó Sirel una noche mientras estaban sentados bajo el cielo roto, observando cómo el gigante gaseoso cercano brillaba en tonos inestables. «Se supone que no debes hacerlo», dijo Grant, lanzándole una piedra.
Él, fuego, soy misteriosa. Me hace aún más encantador. Eres muy ruidosa para ser una criatura. Misteriosa. Y llevas 2 cuchillos, atados al muslo todo el tiempo. No tiremos piedras, princesa puñalada. Su risa resonó por el cañón, extrañamente humana y alienígena a la vez. Finalmente, a medida que se fortalecía, la pregunta que ninguna quería hacer empezó a surgir. ¿Qué pasa cuando te vas? Preguntó en voz baja después de preparar una antena parabólica que podría enviar una señal a través del campo de escombros sobre ellos. Grant no respondió de inmediato. En cambio, le entregó un manojo de fruta carbonizada que, según él, era comestible. No lo era. Esperó a que su expresión transmitiera por completo el insulto que su sabor suponía para toda su estirpe antes de responder. No lo sé, dijo finalmente. Pensé que nos rescatarían, que tendríamos una huida dramática, que tal vez discutiríamos con algunos almirantes y que luego volvería a arreglar naves para quienes no pueden permitirse las que pilotan. Eso no es un futuro, dijo ella rotundamente. Es mi futuro, respondió él. Es flexible. Seiya alzó la mirada al cielo. Por primera vez desde que despertó, su voz tembló. Mi madre cree que estoy muerta. El dominio habrá seguido adelante sin mí. Fui criada para servirla. Ahora no sé qué soy. Bueno, dijo Grant, sacando un escáner roto de su mochila. Eres una chica que acaba de recablear esta cosa con alambre de cobre y puro rencor. Así que diría que lo estás haciendo bien. Cuando la baliza finalmente se activó, su pulso saltando como una bengala a través del cosmos, ninguno de los dos habló. Rescate significaba cambio. Rescate significaba política. Rescate significaba que una reina alienígena pronto descubriría que su hija no estaba muerta. Simplemente había traído a una humana a casa con ella. La torre real se alzaba sobre la ciudad Alinda como una espada de cristal clavada en el cielo, sus bordes capturando los soles gemelos en tonos fracturados de violeta e índigo. Dentro, bajo bóvedas talladas con las genealogías de emperatrices y guerreros disueltos hace tiempo en polvo de estrellas, la reina Aceris permanecía inmóvil. Sus túnicas ceremoniales de encaje de estrellas colgaban como niebla a su alrededor, opulentas e increíblemente quietas. Ante ella, el mensajero susurró: senadores, generales, sumos sacerdotes de los cultos de guerra del dominio, cada uno intentando no sonar como si estuvieran en pánico, aunque en pánico absoluto. La declararon perdida. Cumplimos con los derechos, murmuró Lord Velo, revolviéndose en su silla suspendida por la gravedad como un lagarto en época de muda. Si esta transmisión es real, se desharía. Silencio, dijo Acera, con una voz más fría que el vacío. Sus ojos no se apartaron del panel hueco proyectado. La señal que había llegado era inconfundible, encriptada en una frecuencia real que ningún forastero podría falsificar, incrustada con una huella de voz, un patrón de latidos, un fragmento de una canción de cuna que solo una madre podría conocer. Una llamada a través del vacío, simple y clara. Estoy viva, no muerta, no rota. ¿Viva? ¿Dónde está? Preguntó Aceris en voz baja. Sistema en un campo de escombros de 9, antigua zona de guerra terrestre. Deshabitada, respondió un estratega de inteligencia que parecía desear estar en cualquier otro lugar. Envíen una nave, sin flotas, sin escolta. Llévenla a casa. La reina hizo una pausa y luego añadió con un tono de acero, y lo que fuera que la acompañara. Cuando la nave de recuperación del dominio finalmente descendió al valle sembrado de escombros, sus propulsores atmosféricos levantaron capas de polvo quemado y confusas criaturas parecidas a pájaros y lagartos. Grant levantó la vista desde donde estaba excavando en busca de núcleos de energía de repuesto en una cápsula de escape rota y dijo: «Bueno, eso no es nada ominoso». Serel estaba a su lado, envuelto en placas de armadura recuperadas y un chal tejido con la piel mudada de alguna bestia local. Parecía completamente imperturbable. El patrón de recuperación real estándar. No han venido a matarnos. Ah, dijo Grant. Qué cálida y reconfortante confirmación. A menos que el protocolo haya cambiado, añadió pensativa. En cuyo caso, podrían intentar matarte primero. Entonces pregúntame sobre mis lealtades mientras observo tus restos. Para dispositivos submalos. ¿Sigue borroso?, murmuró, sacándose el hollín de la chaqueta. Solo con los dientes. La nave del dominio aterrizó con la silenciosa amenaza de un insecto del tamaño de una catedral. Su escotilla lateral se abrió con un siseo,
revelando un cuarteto de guardias de honor con armadura ceremonial que brillaba como un crepúsculo líquido. Miraron a Grant, luego a Zurel, y luego se miraron entre sí, como si intentaran decidir si alzar sus armas o desmayarse. «Princesa C de la casa Acerys», dijo el guardia principal con voz perfectamente neutral. «Se le convoca a regresar a la Torre Real». «¿Y él?», preguntó Zurel, dando un paso al frente. Hubo una pausa, un destello de miradas con casco. El humano puede acompañarlo como un objeto de interés. Grant arqueó una ceja. ¿Un objeto de interés? Eso suena a algo que se llama una tostadora con potencial de espionaje. Zurel sonrió con suficiencia. Considérelo un ascenso. La torre era exactamente como Grant lo había imaginado. Agresivamente simétrica, con una iluminación ambiental similar a la ópera más espectacular del universo, y poblada por personas que parecían no haber sonreído desde la invención del motor warp. Zurel caminaba por sus pasillos con el fantasma de su antiguo yo justo detrás de ella. Elegante, alerta, ligeramente amenazante, pero ya no se inclinaba a cada paso ni se detenía a murmurar las frases ceremoniales que se esperaban de su rango. Grant caminaba a su lado, intentando no mirar boquiabierto los orbes flotantes que zumbaban con energía psiónica o las estatuas que lo miraban fijamente como si hubieran escrito personalmente los capítulos antihumanos de la historia del dominio. «Siempre están todos así de tensos», susurró. «Sí», respondió ella, «y no ayudas mascando chicle durante la procesión. Es un estabilizador del ánimo con sabor», mintió. «Muy importante». Las puertas de la cámara del trono se abrieron con el crujido de 1000 engranajes mecanizados y antiguos rituales. La reina Asa permanecía al fondo, inmóvil, envuelta en túnicas que parecían tejidas con estrellas congeladas. Su rostro era ilegible. A su alrededor, los consejeros. Parecían sombras esperando abalanzarse. «Hija», dijo la reina, y la palabra resonó como un rayo en la habitación. Sei dio un paso adelante, con la espalda rígida y la voz firme. «He regresado». Hubo silencio, luego una larga y lenta inspiración de la reina. «Desapareciste, como dijiste. Moriste. Sentí que morías». «Sobreviví», dijo Zurel simplemente. «Él me salvó». Todas las miradas se volvieron hacia Grant, quien saludó con la mano. «Hola, también preparo un chili buenísimo». Se oyó un ruido ahogado de uno de los sumos sacerdotes. La reina entrecerró los ojos. «Traes a un humano a esta sala». Sei apretó la mandíbula. «Traigo mi vida tal como es, no como la dejaste». Aceras descendió del dais con la gracia de una pantera acechante. Se detuvo a centímetros de Sei, con la mirada fija en el rostro de su hija y en el extranjero a su lado. «Has cambiado. Las experiencias cercanas a la muerte suelen hacer eso», respondió Zurel. La reina se giró, sus túnicas crujiendo como un rayo mientras se dirigía a su consejo. «Despejen la cámara». Hubo protestas, objeciones balbuceadas, pero la silenció con una sola mano levantada. En instantes, la cámara quedó vacía, salvo por la reina, su hija y el humano más sarcástico de 3 sistemas estelares. Cuando volvió a hablar, la voz de Ace era baja. «¿Por qué no llamaste antes?» «No podía arriesgarme a una transmisión a través de las zonas de guerra. Nuestra posición estuvo comprometida durante semanas. Cuando fue seguro». «Me lamenté», susurró la reina. «Rasgué el velo. Cumplí con los deberes. No morí. Y aún así regresaste con él». Una mirada como un bisturí láser a Grant, quien, para su crédito, no se inmutó. «Regresé con quien eligió la vida. A la guerra». Zurel dijo. «¿Quién me sostuvo cuando no podía mantenerme en pie? ¿Quién se burló de la muerte?» Con risas. Grant se rascó la nariz. «Además, curé la pierna rota de tu hija, con un tenedor y un inyector de Medoam. Solo», decía. Acerys lo miró como si intentara decidir si era un idiota, una amenaza o una maldita combinación de ambos. «Este vínculo», dijo, «es irregular». «Esa es una palabra para decirlo», dijo Grant alegremente. «También he oído hablar de una alarmante, antinaturale, intergaláctica pesadilla de relaciones públicas». Una pausa, un respiro, luego una risa. Fue breve, seco, pero real. Acerys volvió a mirar a su hija. «Te has convertido en algo más». «Me liberé», Zurel dijo, «no de ti, sino de lo que la guerra hizo de mí». Un largo silencio se extendió entre ellas. Finalmente, Acer habló.
Que la corte vea cómo es la supervivencia y que el dominio decida qué futuro se atreve a imaginar. Se dio la vuelta y se alejó. Detrás de ella, Grant se inclinó hacia Suriel y murmuró: ¿fue una bienvenida real a la familia o una amenaza de muerte envuelta en diplomacia? Suriel dijo: felicidades. Eres oficialmente una crisis política. El salón estaba lleno de suficientes miembros de la realeza, generales y diplomáticos astutos como para causar una distorsión gravitacional. Entre el brillo de las túnicas de los dignatarios y el zumbido de los escudos personales, que mantenían a todos al margen de sus perfumes, la curia real parecía una mezcla entre una migración de pavos reales y un depósito de municiones. Pero nadie dijo una palabra cuando Suriel entró en el centro del círculo, flanqueado por dos guardias y, para gran horror de todos, un humano muy relajado, con las mangas arremangadas y una sonrisa burlona. Grant Mercer había decidido temprano por la mañana que si iba a enfrentarse a los seres políticos más peligrosos de la galaxia, más le valía hacerlo con la confianza de quien una vez reparó un núcleo de motor roto con chicle y una cuchara. Además, se había lustrado las botas. Seguramente contaba. Para la diplomacia. Suriel, en contraste, lucía toda la indumentaria de su linaje, placas plateadas de la armadura de mando, entrelazadas con el escudo de su madre. Sus largas orejas estaban adornadas con trenzas de batalla, no un signo de luto, sino de renacimiento. Se mantenía erguida, tranquila, con cada movimiento preciso. La hija que se había desvanecido en el fuego de la guerra ahora regresaba, intacta y transformada. Un holograma flotaba sobre ellas, una proyección de los territorios del dominio, que se extendían como ramas brillantes, a través de las estrellas. Las fronteras latían con amenazas tanto reales como imaginarias. La guerra siempre estaba a un paso, y el Consejo lo sabía. El alto ministro, Dieye, cuyo rostro reflejaba la tensión permanente de alguien congestionado por secretos, se inclinó hacia adelante desde su dais flotante. Princesa Serel, es la preocupación unánime de este cuerpo que su regreso, aunque celebrado, presente una incertidumbre significativa, especialmente dada la naturaleza de su compañero. Grant levantó la mano. Hola, soy la incertidumbre. Encantado de conocerlos. Varios auxiliares parecen a punto de desmayarse. Serel no pestañeó. Temes a lo que no puedes categorizar. Lo entiendo. Así que, permítame aclarar. Este humano no me secuestró, no me manipuló. No se explotó de mis heridas para sacar ventaja. Simplemente me salvó la vida una y otra vez. No porque buscara poder o gloria, sino porque vio a una persona necesitada. Pero un enredo romántico con un humano, empezó Dal, es lo menos preocupante de la política galáctica en este momento. Serel interrumpió con voz aguda. Nos hemos aliado con entidades gaseosas que se comunican mediante vibraciones de flauta. Hemos firmado tratados con mentes colmena que reescriben su propia constitución cada 3 horas. Y estamos preocupados porque señaló a Grant, respira oxígeno y hace chistes sarcásticos. Oye, dijo Grant, yo también soy un poco encantadora. Unas cuantas risitas incómodas escaparon de las últimas filas. Progreso. La reina Aceri se levantó de su alto asiento. Su presencia silenció la cámara como un interruptor. Miró a su hija, no como gobernante a súbito, sino como madre a hija, y luego recorrió lentamente con la mirada a la élite reunida. Hubo un tiempo, empezó Aceris, en que la supervivencia por sí sola no era suficiente, cuando se esperaba que un soldado, sin importar su valor, regresara intacto en espíritu. Mi hija rompió esa expectativa. Se enfrentó al olvido, no como una guerrera del dominio, sino como una criatura de las estrellas, despojada de todo menos del instinto. Y lo que encontró no fue la fría lógica del mando ni el escudo de la tradición. Encontró misericordia, humor, humanidad. Dio un paso al frente, su voz cada vez más baja. Y lo que regresó a nosotros no fue un fantasma, sino un puente. Una nube de gas recorrió la sala. No solo por el sentimiento, sino por lo que implicaba. No será castigada. No será ocultada. No será borrada. El dominio tiene una nueva voz entre sus líderes. Una que recuerda porque luchamos realmente. Siguió un silencio, largo, eléctrico y denso. Grant se inclinó hacia Suriel. Entonces, ¿me van a vaporizar de todas formas, o es esta la parte donde aplauden? Un par de manos comenzaron a aplaudir desde el tercer nivel, luego otro,
luego otro. Pronto, la sala se llenó de aplausos. Aplausos formales, lentos y un poco confusos, pero aplausos al fin y al cabo. Fue, como declaró Grant más tarde, la ovación de pie más incómoda de los 12 sectores. Más tarde, después de que la corte se dispersara y la reina regresara a sus aposentos, Suriel y Grant permanecieron bajo la cúpula estelar flotante de los jardines reales. El cielo nocturno artificial brillaba sobre ellos, programado para reflejar las constelaciones reales visibles desde la superficie de Alindra. En algún lugar allá afuera, en la guerra estelar, aún se gestaba, pero esta noche estaban a salvo. Pensé que tu gente me arrojaría a un pozo de desintegración, dijo Grant, sentado en un banco con forma de árbol petrificado. Aún podrían, respondió Suriel. Pero ahora requeriría papeleo. Ah, la burocracia, el gran ecualizador. Se giró hacia él, con una expresión más suave que en días. Sabes, no tienes que quedarte. Nunca debiste formar parte de esto. Sí, dijo Grant. Pero tampoco estaba destinado a rescatar a una princesa guerrera de una cañonera estrellada, enseñarle a hervir fideos y luego debatir sobre política exterior frente a la nobleza interestelar. Olvidaste enseñarme a maldecir como un bronceado. Esa es la parte de la que estoy más orgullosa, rió, un sonido genuino que llenó el aire de calidez. Luego, más seria, añadió, me cambiaste, Grant. Fui criada para ser un arma criada para ganar guerras, pero tú me enseñaste a sobrevivir en paz. Extendió la mano y le acarició la mejilla suavemente. Y me enseñaste que a veces la galaxia no son solo cosas que arreglas o de las que huyes. A veces te quedas. Incluso si las sillas están extrañamente afiladas y todos parecen estar a punto de retarte a duelo. Ella se inclinó hacia su toque. Te quedarás por el chile, dijo él, y por las orejas largas. La noticia del regreso de Suriel se extendió rápidamente, y con ella una inesperada ola de cambio. El dominio inició conversaciones comerciales con pequeños puestos de avanzada terrestres. Se propusieron iniciativas interculturales. Y en algún lugar del ámbito diplomático, una MUI se creó una nueva y confusa clasificación. Compañero humano clase X. Un título que venía con un modesto estipendio y una autorización de seguridad tan alta que Grant podía ahora ignorar oficialmente las puertas cerradas que había forzado previamente por curiosidad. En vísperas de la siguiente cumbre de la luz estelar, Suriel y Grant estaban juntos en un balcón con vistas a la capital. Ella volvía a usar sus espadas, no para la batalla, sino como símbolos, no de lo que había sido, sino de lo que se había convertido. ¿Crees que lo aceptarán alguna vez?, preguntó Grant. Nosotros ya lo han hecho, dijo ella, aunque aún no lo sepan. Miró hacia las estrellas donde una vez vagó solo, sin ataduras. Ahora, a su lado, había un propósito. No solo supervivencia, sino pertenencia. Así que dijo, ¿quieres causar un pequeño incidente interestelar antes del desayuno? Ella sonrió. Solo si puedo elegir el arma. Le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Y juntos caminaron hacia el futuro. A partes iguales, escándalo, leyenda y esperanza improbable. Prueba de que, incluso a través de las galaxias, a veces solo se necesita un poco de compasión y un ser humano muy testarudo.